Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 vamos a leer. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Por allí se encuentra el tema que quiero hablar con ustedes en esta noche. Hebreos capítulo 12, versículo 28, ¿todos están por allí? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Así que nosotros, el pueblo de Dios, ya el pueblo creyente, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, el reino de los cielos, seamos agradecidos. Y ahí hay un punto seguido. Inspirados por esta gratitud, es decir, por ser agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi estimado hermano, hermana, usted oyente que está allí del otro lado, deseo en esta noche meditar junto a ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en este mensaje. El tema del mensaje es el temor a Dios. Hoy quiero hablar del temor a Dios, el temor al Señor. Porque el autor a los Hebreos dice que nosotros, el pueblo de Dios, debemos adorar a Él como a Él le agrada. Y si uno preguntara, ¿y cómo es que te agrada Dios que te adoremos? La Biblia ahí da la respuesta, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces quiero hablar del temor a Dios. Para ello vamos a estar analizando en primer lugar algunas consideraciones acerca del temor. Vamos a considerar algunas cosas acerca del temor. Luego vamos a hablar de los resultados que el temor a Dios produce en el corazón de la persona. Y para concluir, vamos a hablar entonces de la relación que existe entre el temor a Dios y la eternidad. En primer lugar, entonces, para comenzar el mensaje, vamos a hacer algunas consideraciones acerca del temor, para que podamos comprender bien, tener una noción exacta, correcta de lo que vamos a hablar. Y para ellos, en primer lugar, consideremos la diferencia entre el temor del hombre y el temor a Dios. Consideremos la diferencia que existe entre el temor del hombre y el temor a Dios. Hablemos entonces en primer lugar acerca del temor del hombre. ¿Qué es el temor del hombre? El temor del ser humano. Pues bien, conceptualmente, el temor del hombre, del ser humano, es una pasión del ánimo. Es decir, es un estado emocional de la persona. El temor del hombre es un estado emocional como cualquier otro estado emocional. Así como lo es la alegría, la tristeza, la angustia, son estados emocionales, el desánimo. El temor del hombre también es un estado emocional. Hay veces en la vida que uno se encuentra temeroso porque está atravesando alguna situación que le genera temor, que le genera miedo. Entonces usted por ahí cuando habla con la persona, ¿cómo anda usted? Y ando con miedo, hermano. ¿Y qué pasa que anda con miedo? Y está pasando esto y me da un poquito de temor. El temor del hombre es un estado emocional que lleva a la persona a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona, y que por lo tanto le causa este temor. En este sentido, el temor del hombre se asocia al miedo. Es sinónimo, miedo, temor, terror, espanto. Es una emoción angustiosa. El miedo produce angustia, nos produce intranquilidad. Quien experimenta esta emoción está angustiado, está intranquilo porque está asustado. Es una sensación desagradable. No es agradable tener miedo. Cuando uno está asustado, no es, acá estoy, la verdad, disfrutando de la vida con un miedo. No, a uno le desagrada esa situación.
uno está intranquilo. Creo que todos nosotros pasamos por alguna situación de miedo. Y cuando estamos con miedo, estamos intranquilos, estamos asustados. Las manos empiezan a sudar, como me está sudando a mí en este momento. Tengo miedo de estar acá delante de ustedes. No es que le tengo miedo a ustedes, ¿no? Es por la situación. Me genera ese miedo un poquito, los nervios. Entonces son situaciones que todos nosotros creo que en algún momento atravesamos estas circunstancias de miedo. El miedo del hombre, el temor del hombre produce dos cosas esenciales en el ser humano. El miedo por ahí hace que uno se paralice, que uno no reaccione. Vio que cuando uno dice, ¿usted qué haría si te roban, por ejemplo? Y ahí uno, yo estudié karate 6 años y ahí yo le rompo la cabeza patada. Pero cuando llega el momento, ante la situación, ahí viene el miedo, viene el susto y uno por ahí no reacciona. Dice, pero usted no era el que le iba a romper la cabeza, pero me asusté y me paralicé y no supe cómo reaccionar. El miedo también genera que uno escape de esa situación. Uno ve que viene el perro rabioso por aquella cuadra y uno por ahí le tiene miedo al perro rabioso y entonces va para la otra cuadra. Uno ve a los chicos en una motito de a dos, sospechosamente, y ahí están los motochorros. Entonces usted ya ve alguna situación media riesgosa, desconfía de algo. Si esta motito viene por este lado, usted cruza para el otro lado. Por el miedo. Hace que uno huya, escape de la situación riesgosa. Todos nosotros alguna vez tuvimos esta sensación. Tuvimos miedo ante una situación que uno cree que le va a generar dolor. Cuando vamos al médico. Algunos que no sé si yo, gracias a Dios por la misericordia del Señor, hasta mis 36 años nunca me operé de nada. Nunca pasé por una cirugía. Calculo que el día que lo tenga que hacer me va a agarrar un poquito de miedo. Hay gente que yo sé y que está presente por acá y no voy a decir, ¿no? Que tiene miedo de las inyecciones, me acuerdo yo bien. No le voy a mandar al frente, pero anda por ahí sentado. Entonces ya el solo hecho de poner una inyección, ya piensa en la aguja y ya te da miedo. Te agarra terror, uno ya empieza a tener, transpira, no duerme bien en la noche. Tenemos miedo muchas veces a perder algo, perder el trabajo, los seres queridos. Uno piensa en eso y le da miedo. En fin, todos nosotros pasamos alguna vez por esta emoción natural del ser humano que es el temor, el miedo. Hay ejemplos bíblicos, ¿no? Acerca del miedo. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta que Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú. Dice que él se llenó de espanto. Pensó que Esaú lo iba a matar. Y él inclusive oró al Señor diciéndole, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo. Tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños. La Biblia dice que Job experimentó esta emoción. Dice la Biblia que Job dijo así, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Es decir, aquello que Job pensaba en la desgracia, cuando pensaba en esa desgracia, él tenía miedo, se asustaba. La Biblia también dice que Pablo experimentó esta emoción del miedo. Él cuando escribió a los Corintios dijo así, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. El miedo, el temor del hombre es algo natural, es algo normal y es propio de la naturaleza del ser humano. Ese es el temor del hombre. Es algo normal, natural y es propio de la naturaleza del hombre. Ahora sí, entonces quiero hablar del temor a Dios, para ver la diferencia, el temor a Dios. Conceptualmente, el temor a Dios consiste en un sentimiento, escúcheme bien, de profunda reverencia hacia el Creador. Lejos está de ser una emoción miedosa, terrorífica, de espanto. El temor a Dios consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador. Es un temor sano, saludable. No produce angustia, no produce intranquilidad, no produce terror, todo lo contrario.
El temor a Dios es algo saludable para el corazón del creyente, que nos lleva a buscar agradar a Dios. El temor a Dios nos lleva a buscar agradar a Dios por el aprecio que se tiene a su amor, a su bondad, y debido también al reconocimiento de que Él es el juez supremo y todopoderoso, es decir, aquel que puede castigar y destruir a aquellos que le desobedecen. Este temor santo, reverente, glorioso, proviene de la conciencia que el creyente tiene del Dios vivo. Este temor involucra sumisión a Dios, sometimiento a Dios, involucra también dependencia absoluta de Dios, involucra también una profunda admiración por el Señor, involucra adoración y confianza absoluta en Dios. Todo esto involucra el temor al Señor. Es decir, que el temor a Dios, a diferencia del temor del hombre, es algo sobrenatural. El temor a Dios, a diferencia del temor del hombre, no nos paraliza, no nos deja sin reacción. El temor de Dios, a Dios nos hace dinámicos, activos, inquietos, apasionados. Porque quien teme a Dios ora. Quien teme a Dios estudia su palabra. Quien teme a Dios lo sirve con pasión. Quien teme a Dios no pierde ninguna oportunidad para adorarle en espíritu y en verdad. El temor a Dios nos impulsa, no nos paraliza. Si usted está paralizado, es probable que revise cómo está su temor con respecto al Señor. El temor a Dios nos impulsa, no nos paraliza. El temor a Dios, a diferencia del miedo del hombre, no nos hace huir de la presencia del Señor. Todo lo contrario. El temor a Dios nos acerca a Él. El temor a Dios hace que nosotros tengamos el deseo de acercarnos más y más a la presencia del Señor. El temor a Dios es saludable, es recomendable y es necesario para la vida espiritual de todo creyente. Ya lo dijo David, el temor a Dios es propio de la naturaleza del creyente. ¿Usted me va entendiendo? El temor del hombre es propio de la naturaleza del ser humano. El temor a Dios es propio de la naturaleza del creyente. No todos tienen temor de Dios. Es una característica propia de la naturaleza del creyente. El creyente fiel, el creyente salvo. David dijo en el Salmo 34, verso 9: teman al Señor ustedes sus santos. Los santos del Señor temen a Dios. El Salmo 89, verso 7 dice así: Dios es muy temido. ¿Dónde? En la asamblea de los santos. El temor a Dios es propio de la naturaleza del creyente. Si comprendimos la diferencia entre el temor del hombre y el temor a Dios, ahora quiero considerar entonces la fuente del temor a Dios. ¿Cuál es la fuente de este temor santo, reverente, saludable, necesario para la vida del creyente? Isaías capítulo 32, versículo 40 dice así: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Y présteme atención: pondré mi temor en sus corazones. Pondré mi temor en sus corazones, y ahí hay una consecuencia. Y así no se apartarán de mí. Miren si no es necesario tener temor al Señor. Quien teme a Dios no se aparta de Dios. El temor a Dios no se acerca al Señor. Si uno se está apartando del Señor, es probable que usted no esté cultivando el temor a Dios. Pondré en sus corazones mi temor, dijo el Señor, y así no se apartarán de mí. Oh, mi estimado hermano y hermana, usted estimado oyente que está allí del otro lado. Cuando nos rendimos ante la gloriosa presencia de Cristo Jesús, cuando nos colocamos bajo este nuevo y mejor pacto, sellado con la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, que es el pacto de la gracia, cuando su sangre nos limpia y nos purifica de todos nuestros pecados, y somos sellados
con la poderosa y gloriosa presencia del Espíritu Santo, el mismo Señor infunde este santo y reverente temor en el corazón del creyente. El temor a Dios, predicó el domingo pasado aquí el pastor, las marcas del creyente. El temor a Dios es una marca del creyente. Es una marca de los santificados. Es una marca de los justos. Es una marca de los redimidos. Es una marca de los que son salvos. Quien tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús lleva en su corazón la marca del temor al Señor, porque Él mismo infunde este temor en el corazón del creyente. Él es la fuente de este temor. Isaías capítulo 11 versículo 1 al 2 dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño. Estaba hablando de Jesús. Isaí, si mal no recuerdo, es el papá de David, y humanamente Jesús desciende de David. Entonces acá el profeta estaba hablando de Jesús. Él dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu, y este Espíritu está con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y hay dos puntos ahí. Y miren la enumeración que hace aquí el profeta: espíritu de sabiduría, y ese espíritu está con E minúscula. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Es decir, cuando Cristo llega a nuestro corazón, Cristo transforma el corazón del pecador y hace que nuestro corazón en esencia tenga esencialmente un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento. ¿Qué más? Espíritu de consejo y de poder. Todo esto trae Jesús a nuestra vida. Y escúcheme bien: y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Usted puede entender la palabra de Dios. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él trae todo esto a nuestros corazones. Es Cristo quien infunde en nuestro corazón el temor a Dios. Si Cristo está en su vida, si Cristo está en su corazón, si usted anda con Cristo, si usted es amigo fiel de Cristo, el temor al Señor tiene que estar en tu corazón. No puede ser de otra manera, gente. Cuidado. Si el temor a Dios ya no está en tu corazón o se está debilitando, ahí estamos en un serio problema. Puede que Cristo ya no esté hallando lugar en tu corazón, en tu alma. Puede que en vez de que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo, esté empezando a estar lleno del espíritu del anticristo. Porque si Cristo está en usted, Él trae este espíritu de temor del Señor en su corazón. Él es la fuente de este temor santo, glorioso, reverente. Él es la fuente. Ahora consideremos la relación que existe entre el conocimiento de Dios y el temor a Dios. Ya hablamos de la diferencia entre el temor del hombre y el temor a Dios. Hablamos cuál es la fuente, quién infunde este temor en el corazón de la persona. Ahora quiero considerar la relación que existe entre el conocimiento de Dios, escúcheme bien, y el temor a Dios. Porque existe una relación directa entre el temor a Dios y el conocimiento que se tiene acerca del Señor. Es decir, el hecho de conocer al Señor infunde este temor en nuestros corazones. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos de lo que estoy hablando. Voy a dar el ejemplo de cuando Dios descendió en el Sinaí. Dice la Biblia que después de 3 meses que Israel salió allá de Egipto, llegó hasta ahí, hasta el Sinaí. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: prepara a tu pueblo. Le dio 3 días. Prepara en estos 2 días a tu pueblo que se purifiquen, porque al tercer día yo voy a descender sobre este monte y voy a entregar el pacto de la ley. Que se prepare el pueblo, porque al tercer día yo voy a descender sobre este monte.
Y ahí la Biblia nos relata en Éxodo capítulo 19 está esto que voy a leer. Yo leo solamente algunos versículos. Dice que en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. La presencia de Dios descendió en aquel lugar. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar, temor, puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, la presencia gloriosa del Señor, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Dios es fuego consumidor. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, el poder de Dios. Era tanto el poder de Dios que el monte completo se sacudía, temblaba. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, porque si Dios nos habla, seguramente moriremos. Moisés les respondió: no tengan miedo, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba. ¿Para qué? Con un propósito. Dios descendió en este lugar. Dios le reveló su gloria y su poder. El humo salía de aquel monte. El monte entero tembló. ¿Y para qué Dios hizo todo esto? Lo hizo con un propósito: para que sientan temor de Él y no pequen. Lo que estoy tratando de decir es que mediante que el pueblo de Israel conoció la gloria del Señor, ellos conocieron allí el poder de Dios. La gloria de Dios se le reveló al pueblo de Israel, el poder de Dios se le reveló al pueblo de Israel. Y a causa de esta revelación, de este conocimiento, el pueblo de Israel sintió temor del Señor. Más acá en el tiempo tenemos el ejemplo de Isaías. Dice la Biblia que cuando Isaías tuvo esta visión del Señor glorioso, sentado en su esplendoroso y poderoso trono, dice la Biblia que del profeta se apoderó este temor santo y reverente, y gritó: ¡ay de mí! ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando Isaías pudo contemplar que el Señor es santo, santo y santo, cuando Isaías pudo contemplar mediante esta visión lo esplendoroso y glorioso que es el Señor, el corazón de Isaías fue invadido por un temor reverente. Y este temor produjo arrepentimiento en Isaías. Soy un pecador, mis labios hablan perversidades, voy a morir. Ezequiel también en una visión contempló la gloria del Señor y un temor reverente se apoderó de él y cayó rostro en tierra. Este temor produjo adoración en el profeta. De la misma manera existe una relación directa entre el temor a Dios, y escúcheme bien, y el conocimiento de su palabra. Yo nunca tuve, llevo 10 años de creyente, yo jamás tuve una visión como tuvieron estos hombres. Nunca tuve esa gracia, ese privilegio de decir: yo un día vi al Señor en el trono. He visto la gloria del Señor descender en este lugar muchas veces, en muchos cultos. Eso sí he visto. Yo he sentido la gloria del Señor descender sobre mi vida. Pero de la manera que estamos hablando acá, de ver un monte temblar, de escuchar la voz del Señor, de ver querubines volando alrededor del Señor y diciendo: santo, santo, santo. Nunca tuve ese privilegio.
Pero sin embargo, hoy la gloria de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios se nos revela a través de su palabra. Y cuanto más nosotros conocemos al Señor, más este temor es infundido en nuestros corazones. Porque es por medio de su palabra que hoy nosotros sabemos que no podemos tener secretos delante del Señor. Porque la Biblia nos revela, nos pone en conocimiento de que Dios es un Dios omnisciente que ve todas las cosas. Lo que hacemos en lo público y lo que hacemos en lo secreto. Lo que hacemos en la luz del día y lo que hacemos en la oscuridad. Mi papá no me ve, mi mamá no me ve, mi esposo no me ve, mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, el pastor no me ve, los hermanos no me ven, pero los ojos omniscientes del Señor me ven. Es la palabra de Dios la que nos revela, nos pone de conocimiento de que no podemos huir de la presencia de Dios. Como Jonás, no va a huir. Si quiere usted escapar de esta iglesia, se puede escapar. De esta congregación se puede escapar. De este ministerio se puede escapar. No somos una mafia. Entrad si queréis, salid si podés. No, salga. Pueden salir. Puede ir para otra iglesia, puede ir para otra religión. Puede no profesar ninguna religión si usted quiere. Pero de la presencia de Dios usted no va a huir. Donde usted quiera que vaya, allí el Señor te estará viendo. Porque Dios es omnipresente. Es la Biblia la que nos revela y nos pone en conocimiento que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios glorioso, a un Dios santo que no tolera una pizca de pecado. Es la Biblia, su palabra, la que nos revela y nos pone de conocimiento que servimos a un Dios justo, de justicia, que no tolera un gramo de injusticia. Esto debiera infundir temor en nuestro corazón. Cuanto más conocemos a Dios, más alimentamos en nuestro corazón el temor hacia Él. Es por eso que no podemos dejar de predicar y enseñar la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos hablar de las doctrinas bíblicas. Es por eso que necesitamos predicar doctrina de pecado, doctrina de salvación, arrebatamiento, el día del juicio final, la naturaleza caída del hombre, la necesidad de salvación, la justicia de Dios, el poder de Dios. Porque el día que dejemos de predicar la palabra y de enseñar la palabra en todos sus aspectos, no sucederá como allá en los tiempos de Israel. Por falta de conocimiento pereció mi pueblo, dijo el Señor. Porque si no hay conocimiento de Dios, entonces tampoco habrá temor del Señor. Si usted comprendió estas consideraciones, entonces quiero hablar de los resultados que produce el temor de Dios en el corazón de la persona. Porque hay resultados. Este temor obra, este temor impulsa, este temor transforma, este temor levanta. El temor a Dios produce resultados en el corazón del creyente temeroso. Yo solamente, mi estimado hermano, hermana, enumeré una serie acá de resultados. Yo tendría lo que busqué en la Biblia, hermano. Tendría para 3 predicaciones, solamente enumerando los resultados que el temor de Dios produce en la persona. Por razones de tiempo elegí algunos. Y traté de elegir así para que podamos entender bien. Una cosa es consecuencia de la otra. En primer lugar, el temor a Dios produce en el corazón del creyente sabiduría. El temor a Dios produce en el corazón del creyente sabiduría. Proverbios 1, verso 7 dice así: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Es un círculo. ¿Qué es un círculo? Algo que no tiene principio ni fin. Es una cosa redondita. Usted comienza en este punto y va a terminar en ese punto.
Este punto te lleva al siguiente punto, este otro punto, hasta que vuelve allá al inicio. Por eso hay una frase que dice: es un círculo vicioso. Cuando hay algo que no tiene salida, una cosa lleva a la otra y usted nunca va a salir de ahí. Bueno, esto es un círculo. Porque dice la Biblia que el temor a Dios produce conocimiento, produce sabiduría. Es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Recién hablamos que cuanto más conocemos al Señor, más temor tenemos del Señor. Es decir, cuanto más conocemos a Dios, más temor tenemos de Dios. Y quien teme al Señor busca conocer al Señor más y más. Es un círculo. Más conozco a Dios, más temor tengo de este Dios glorioso. Más reverencia tengo de este Dios glorioso. Más admiración tengo de este Dios glorioso. Más humillación siento ante este Dios glorioso. Y cuanto más siento eso, más yo lo quiero conocer. Más busco de Él, más me acerco al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer a Dios nos hace sabios. ¿Y qué es ser sabio? No tener problemas. No, ser sabio es saber resolver los problemas que se presentan en la vida. Y no resolverlo a mi manera, es resolverlo a la manera de Dios. Eso es ser sabio. Yo siempre digo, hermano, la Biblia es una herramienta poderosa en las manos que Dios nos dio a nosotros. Porque la Biblia nos permite resolver situaciones. Yo pensaba hoy cuando meditaba en este mensaje de por qué vengo aquí, por ejemplo, el jueves, ¿no?, que estuvimos aquí en reunión de matrimonios. Porque necesito la sabiduría para resolver los problemas que se puedan presentar en mi matrimonio. Oh, ¿quién sería yo? Diego Andrés Maciel, ¿cuánto orgullo tendría que tener para decir: no necesito esa sabiduría de Dios, yo me arreglo solito con mi matrimonio? Gracias por su consejo, pero no le quiero escuchar. Déjeme que yo me arreglo con la Nerela. Y ahí vamos directo al divorcio. Nos arreglamos. Así se arregla la gente, ¿no? A las cachetadas, a los sopapos, a la destrucción, al divorcio. ¿Por qué en esta iglesia tenemos acá desde niño más chiquito, de los 2 años, hasta matrimonio, pasando por todas las etapas? Porque somos nosotros espectaculares, una cosa así. No, por la gracia del Señor. Es decir, que aprovechar cada una de esas cosas es aprovechar las herramientas que la gracia del Señor nos da. Y quien aprovecha las herramientas que la gracia del Señor nos da, se torna sabio. Porque la palabra de Dios nos hace sabios. El temor al Señor produce sabiduría. Si a usted solamente utiliza la palabra de Dios para una parte de tu vida, hermano, eso no es ser temeroso del Señor. Uno debiera, el que es temeroso de Dios, quiere que esta palabra abarque la totalidad de su vida. Su corazón completo, todas las áreas de mi vida, tiene que estar guiada por esta palabra gloriosa que está acá. Y por causa de ese temor, entonces se produce sabiduría. Hay gente que ora por sabiduría. Dios, dame sabiduría. Dios, yo quiero sabiduría. Y uno piensa, hermano, que uno oró a la noche y pidió sabiduría, ayunó, hizo todo un montón de cosas, y al otro día a las 7 de la mañana, ¡puf!, se levantó el sabio Salomón. No. ¿Usted quiere sabiduría? Busque acá. Eso es como que yo dijera al Señor: Señor, te pido, Señor, quiero aprender a operar corazones. Yo quiero aprender, Dios, yo quiero aprender, y mañana me levanto siendo un cirujano. No. El Señor ¿usted quiere ser cirujano? Vaya a la facultad. Llene su corazón, su cabecita con la sabiduría de la medicina. Y ahí usted sabrá operar corazones. Usted quiere la sabiduría divina, llene su corazón con esta palabra que está acá. Y obtendrá la sabiduría. Pero además, el temor a Dios produce humildad. Es un remedio para la soberbia, el orgullo, el temor a Dios. Dice el salmista en el Salmo 33, versículo 8, dijo así:
Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dios manda que tengamos temor de Él, pues quien teme a Dios lo conoce. Y cuando conocemos la grandeza de Dios, cuando conocemos la santidad de Dios, cuando conocemos la justicia de Dios, cuando conocemos la gloria de Dios, que está acá se achica cada vez más. Yo siempre digo, hermano, antes de conocer el Evangelio, mi hermano, yo era un santo de los santos, según yo. Yo pensaba que tenía una aureola acá. Si yo no iba al cielo, era una injusticia se iba a hacer conmigo. Porque yo merecía el cielo. Miren el orgullo, ¿no? Yo, Diego Andrés Maciel, yo merezco el cielo. Así pensaba yo. Hoy me muero y estoy en el cielo porque soy bueno. Porque nunca le maté a nadie, porque nunca robé, porque nunca hice esto, porque nunca hice lo otro. Entonces yo transpiraba santidad. ¿Cuándo le empecé a conocer a Dios a través de su palabra, hermano? Ese pecho erguido se empezó. Comprendí mi miseria, mis pecados. Que no basta con ser bueno para heredar el cielo. Los santos heredarán el reino de los cielos. El infierno estará lleno de gente buena. El infierno estará lleno de gente que nunca robó, que nunca mató, que nunca violó a nadie, que nunca estafó a nadie. El infierno estará lleno de gente honrosa delante de los ojos de los hombres. Pero le faltó una cosa: la santidad de Dios. Y para adquirir la santidad de Dios debemos humillarnos delante del Dios Santo. Y el temor a Dios nos produce esta humillación. Y dijo el Señor a través del profeta Isaías con respecto a los humildes: fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo, el Señor, estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, a los que se humillan delante de Él. Pero además el temor a Dios produce obediencia. El temor a Dios produce sabiduría, produce humildad y produce obediencia. Salmo 112, versículo 1 dice así: aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Acá se termina toda incoherencia. Hay gente que dice amar a Dios, hay gente que dice creer en Dios, hay gente que profesa la fe en Dios, pero desobedece su palabra. Eso no es temor del Señor. Porque la Biblia dice que quien teme al Señor es dichoso porque se deleita en cumplir sus mandamientos. Hay gente que dice amar a Dios, pero dice él así: yo hago las cosas como Frank Sinatra, a mi manera. Voy a vivir mi vida a mi manera. Así cantaba, ¿no? El finado Frank Sinatra. Quien vive a su manera y no a la manera de Dios, entonces no hay temor del Señor. Porque el temor a Dios produce obediencia a su palabra. Y fíjense que el salmista no dijo así: me es pesado cumplir tu palabra, me es amargo cumplir tu palabra. El que teme a Dios siente gran deleite en obedecer tus mandamientos. Se deleita en la palabra del Señor. ¿Cómo está tu temor al Señor según esto que estamos estudiando acá? Que es palabra bíblica. Usted ve que estamos repasando Biblia. Ahora, no solo eso, veamos la otra cara de la moneda, ¿no? Porque por un lado el temor a Dios produce obediencia a su palabra, pero hay otra cara de la moneda. El sabio escribió en el Proverbio número 8, versículo 13, dijo así: quien teme al Señor aborrece lo mal. El salmista dice: quien teme al Señor se deleita en cumplir su palabra. Y el sabio dice por otro lado: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El temor a Dios nos da esta combinación perfecta.
Por un lado nos hace deleitarnos en la palabra del Señor, en obedecer su palabra, pero por otro lado produce que aborrezcamos el pecado. El temor a Dios hace que nosotros aborrezcamos lo que Dios aborrece, que nos ofenda lo que a Dios le ofende. La naturaleza revestida de santidad del creyente no tolera el pecado, gente, hay un rechazo, es algo natural. Uno no se siente bien en un ambiente pecaminoso. Uno sí se junta con gente que está empezando a hablar malas palabras, que te empieza a mostrar cosas en el celular. Mirá la rubia aquella, qué cosa gloriosa, mirá lo que es eso. El creyente temeroso de Dios se debería incomodar con esas cosas. El que no tiene temor a Dios, sí, viste lo que se prende. Y ahí vienen las excusas. Y bueno, el mundo en el que vivimos, ¿qué cree que haga? Son mis compañeros, es la persona que yo quiero. Porque para con los hombres tenemos excusas, sí, pero para Dios, ¿cuándo vamos a decir es el Dios que yo quiero? Es el Dios que yo amo. Ahí es que viene esta advertencia: aquel que me niega delante de los hombres, yo también le voy a negar en aquel día. Quien teme a Dios aborrece el mal, aborrece el pecado. El creyente temeroso del Señor no puede comulgar con el pecado. Él lucha contra el pecado. Él busca adecuar su vida a las exigencias de Dios y no al revés, que las exigencias de Dios adecuan a su vida. El temor a Dios produce esto. Pero ¿qué más? El temor al Señor produce bendiciones. No son todas malas. Y no son malas lo que acabamos de leer. Pero el temor al Señor tiene sus recompensas, produce bendiciones. El Salmo 128 dice así: dichosos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos, los que obedecen su palabra. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. No te va a faltar el pan de cada día, es promesa del Señor, si hay temor de Dios en tu corazón. Lo dice la palabra. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Hay bendición para la familia temerosa del Señor. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivos. Tales son las bendiciones de los que le temen al Señor. Es promesa de Dios. Y por último, para cerrar este punto y ya ir para el final, el temor a Dios produce genuina adoración. Leímos ahí en el texto al comienzo: ustedes que recibieron este reino inconmovible, sean agradecidos a Dios e inspirados por esta gratitud, adoren al Señor como Él quiere que se le adore, con temor reverente. Solo con este temor es posible adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando somos plenamente conscientes por este temor de que estamos delante del Dios Santo, del Dios glorioso, del Dios creador, del Todopoderoso, de este esplendoroso Señor, es allí donde podemos adorar en espíritu y en verdad. Si usted no toma conciencia de eso, usted va a adorar a Dios de cualquier manera. Cuando usted se presenta ante una autoridad, si alguna vez alguien tuvo ese, cuando usted toma conciencia que está delante de una autoridad, ¿cómo hace? Se siente un poco nervioso, trata de hablar de la mejor manera posible, tiene todo una serie de cuidados para presentarse delante de esa persona, porque usted tomó conciencia de la autoridad que va a estar delante de usted. De la misma manera, hermanos, cuando tomamos conciencia a qué Dios servimos, yo no estoy hablando de hablar cosas lindas, palabras poéticas, no estoy hablando de presentarnos delante de Dios con una ropa de marca. Uno puede venir con una ropa con agujeritos, rotas, porque es la única ropa que tiene. Estoy hablando de tomar conciencia que usted se está presentando delante del Dios glorioso. Entonces tu adoración va a ser de corazón. Si usted no toma conciencia de eso, si no tiene temor de eso, de Dios,
el culto a Dios le va a pesar. Usted no va a esperar que ya llegue la 9 y algo para mandarse a mudar, porque no tiene temor de Dios, porque en su corazón usted no cree que Dios está acá. Usted cree que uno viene acá para pasar el tiempo simplemente, o porque me trajeron, o porque hoy se me pintó ir para la iglesia. ¿Y qué clase de adoración vamos a dar al Señor si venimos con ese estado de ánimo? Pero los que temen al Señor ofrecen una adoración en espíritu y en verdad. Para cerrar el mensaje voy al último punto. Quiero hablar ahora de la relación entre el temor a Dios y la eternidad, y con esto cierro. Porque ciertamente el temor a Dios tiene una incidencia directa en lo que va a suceder en la eternidad. 10 minutos más y cierro. Ciertamente el temor a Dios tiene una incidencia directa en lo que va a suceder con usted y conmigo y con toda la humanidad en la eternidad. Para los que no temen a Dios, es decir, para aquellos que no tienen ningún respeto por las cosas del Señor, aquellos que en esta vida nunca se rindieron ante el Señor y ante su palabra, pero vivieron postrados ante Satanás y sus pecados. Aquellos que obstinadamente rechazaron la gracia en esta vida, como lo describió Pablo al decir a los Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. Él hace una pregunta: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, cada vez que Dios te habla a través de su palabra, cada vez que Dios te llama a través de algún pariente, de algún amigo, y uno rechaza, está despreciando la bondad de Dios, la riqueza del Señor, la gracia de Dios? Usted no le está rechazando al mensajero, le está rechazando a aquel que envió al mensajero. Eso es lo que dice Pablo. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, orgulloso, soberbio, sigues acumulando, qué cosa triste, hermanos, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Es decir, la humanidad, todos nosotros que estamos aquí, debiéramos tomar conciencia del poder destructivo que tiene el pecado en nuestras vidas hoy, pero también de lo doloroso y triste que será presentarse en aquel día delante del gran trono blanco siendo pecadores. Cosa horrenda será presentarse en las manos del Dios vivo, delante del Dios vivo siendo pecadores, habiendo rechazado la gracia del Señor en esta vida. Esto debiera hacernos a nosotros huir del pecado, huir de la maldad y correr a los brazos de Cristo, buscando salvación, refugio y misericordia. Porque dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 50: de generación en generación se extiende su misericordia a quienes le temen. ¿A quienes le temen? El Señor da misericordia. Escuche la advertencia del Señor, Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. En aquel día sí, el pecador, los pecadores experimentarán un terror que jamás experimentaron en sus vidas. Oh, porque qué cosa terrorífica será estar delante del Dios Todopoderoso en condición de pecador en el día del juicio final. Aquellos que nunca temieron al Señor. En aquel día se cumplirá aquella visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17 dice así:
los reyes de la tierra, porque no habrá distinción. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Quisieron huir de la presencia del gran juez en aquel día, pero no van a poder huir. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? En esta vida el pecador arrogante se mantuvo en pie erguido delante del Creador, delante de Jesús. Pero en aquel día tendrá que postrarse. Pero no se postrará porque por humillación, por gloria. Se postrará del terror, del espanto, del miedo que van a sentir de caer como pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Y todo por qué? Porque despreciaron en esta vida las riquezas, las bondades del Señor. Oh, ¿cuántos desearán volver a este momento? Si hubiese hecho caso de aquello que escuché un día, si en aquel día me hubiese humillado delante del Señor. Pero ya no habrá tiempo para arrepentimiento, porque en esta vida hay que temer al Señor. Pero espero que sea la condición de todos ustedes que están aquí en esta noche. Pero para los temerosos de Dios, para aquellos que en esta vida temen al Señor, que tienen este temor santo, reverente, para ellos, para aquellos que un día se rindieron ante la gloria y el esplendor de Cristo, para aquellos que un día se postraron a sus pies y fueron envueltos en gracia, misericordia y amor. Dice la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 18. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, yo he reconocido esto hace 10 años y lo reconozco todos los días de mi vida. Yo proclamo que Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor y es mi Salvador. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor se manifiesta plenamente entre nosotros. ¿Para qué? Para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, no con terror, no con miedo, no con espanto, con toda confianza. ¿Por qué? Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, con temor a Dios. Y ahí dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor. Este temor que habla acá la Biblia, en el original griego es palabra phobos, que se traduce por fobia, por miedo, por terror, por espanto. Pero para los que están en Cristo, los que gozan del amor de Cristo, el amor de Cristo echa esta fobia, echa este miedo, echa este terror. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera este temor. El temor a Dios no nos produce espanto, nos da tranquilidad, nos da paz, nos da alegría. Es saludable para el corazón sentir temor del Señor. Hay una gloriosa promesa para quienes son temerosos del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 2. Miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, los que no temieron al Señor. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Sí, nosotros veremos al sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, alegría, felicidad, regocijo, salvación, vida eterna. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Expuesto todo esto, siga el consejo de la palabra del Señor. El apóstol Pedro aconsejó así: por eso dispónganse para actuar con inteligencia,
tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo en la vida eterna. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Hoy ya no somos ignorantes, hoy conocemos la palabra de Dios. Hoy la sabiduría del Señor está en nuestros corazones por este temor que tenemos de Dios. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: santos, santos porque yo soy el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan, ¿dónde están los que invocan a Dios como Padre? Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, entonces vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Te invito a ustedes a estar de pie. Recuerde, iglesia, permanentemente el consejo de aquel sabio que cuando ya peinaba canas, cuando ya llegó al final de su vida, llegó a la siguiente conclusión. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 al 14. Recuerde permanentemente este consejo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. No hay otra cosa. Tema a Dios, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero orar por todos ustedes que están aquí, ustedes que nos acompañaron allí del otro lado. Que este temor al Señor, si hay alguien que no tiene este temor en esta noche, el Espíritu Santo, el retorno ahí de Isaí, venga a colocar este temor en su corazón. Hermanos, si alguno descuidó este temor, no se enoje en esta noche, no se quede triste. Y si se puso triste, dice la Biblia que la tristeza que el Espíritu Santo produce es una tristeza para llevarnos al arrepentimiento. Diga: gracias Dios, yo necesitaba esta palabra, la verdad que andaba descuidando, la verdad que mi temor hacia ti andaba flojo, Dios. Hermanos, somos humanos, descuidamos a veces la oración. No debería ser así, pero lo hacemos. Cantamos esa canción del Espíritu Santo a veces, ¿no? Pero tu presencia es descuidado. Descuidamos, hermanos, pasa. A mí me ha pasado en estos 10 años, he descuidado la oración muchas veces. Pero siempre una palabra de Dios llamando mi atención, llamándome por mi nombre. ¿Vio cómo dice esa palabra que está allá? Entonces escucharás una voz a tu espalda que te dirá: no es ese es el camino, es por allá. Eso es lo que hace Dios con aquellos a quien Él ama. No es por acá, ey, venite para acá. Y lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Y si usted pregunta por qué Dios nos ama, no sé. ¿Por qué es tan glorioso nuestro Señor? Nosotros no merecíamos, pero Él nos ama. Y porque nos ama, nos habla, nos corrige, nos llama la atención, nos hace comprender su palabra. Y un día cuando estemos allá en la eternidad le diremos: gracias Dios por hablarme toda mi vida. Gracias Dios porque un día usted me trajo de vuelta. Gracias Dios porque yo ya andaba por allá, pero escuché tu voz un día hablando fuerte y me acomodé de vuelta. Y hoy estoy acá en tu presencia. Esa es la gracia del Señor. La gracia de Dios nos sostiene hasta el día en que lleguemos allá a la presencia de Él. Basta que usted aproveche los recursos de la gracia. Vamos a orar en esta noche. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, te queremos dar gracias, Dios. Gracias una vez más, Señor Dios. Muchas gracias una vez más por tu gran fidelidad. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel a ti mismo. Tú eres fiel a tus promesas. Tú eres fiel a tu ley perfecta, pura y agradable, Señor Dios. Tú eres fiel a tus planes. Y en tu plan está, Señor, que todos seamos salvos. Dice así tu palabra, Dios. Tú lo dijiste. Yo quiero que todo el hombre, toda la humanidad sea salva. Que venga el conocimiento de mi palabra. Yo quiero que mi gracia se derrame sobre todos. Está dentro de tu plan, Señor Dios.
Y gracias, Señor Dios, porque para que este plan se cumpla en nuestras vidas, tú nos hablas. Tú siempre nos tienes paciencia. Ay Dios, si es que fuera de nosotros sin tu paciencia. Nosotros perdemos la paciencia fácilmente. Muchas veces nosotros miramos a alguien y ya por impaciencia decimos: ese ya no tiene remedio, ese ya no tiene solución, ese ya no quiere saber más nada. Pero tú no eres así. Tú, Señor Dios, mientras haya vida, siempre tu paciencia estará ahí, llamando al arrepentimiento, llamando a la corrección, llamando para que volvamos a tus caminos, Señor Dios. Tú siempre estás ahí con tu voz, a veces una voz fuerte como un trueno, pero a veces una voz suave como una brisa, Señor. Sí, Dios, tú sabes que a veces necesitamos el consuelo. Entonces nos habla despacito, con cariño, con amor. Vienes a sanar las heridas del corazón, vienes a consolar el alma. Pero también sabes que a veces necesitamos la disciplina, necesitamos el llamado de atención. Y ahí escuchamos tu voz potente como un trueno. Ahí escuchamos tu voz como en medio de una tormenta diciendo: ven aquí, no vayas por allá, cuidado, te vas a caer, te vas a lastimar, te estás alejando de mí. Gracias, Dios, gracias por hablarnos así. Gracias por darnos todo lo que necesitamos, Dios. Gracias, Jesús, por querer que nosotros seamos salvos. Porque si tú no hubieses tenido este querer, ¿qué hubiese sido de nosotros, Señor? Gracias por la salvación que regalaste en aquella cruz. Yo te pido en esta noche, infunde este santo y reverente temor en nuestros corazones. Alimenta el temor a ti, Señor Dios, en esta noche. Si hay alguien, Señor, cuyo temor a ti ya estaba ahí apagándose, en esta noche enciende, porque tú eres fuego consumidor, Dios. Enciende este temor, Señor. Enciende este temor a ti. Haz que nosotros, Señor Dios, aborrezcamos el pecado, aborrezcamos la maldad, Señor Dios mío, pero nos deleitemos en tu palabra, Señor. Bendiga a tu amada congregación. Bendiga a cada oyente que estuvo allí firme, Señor Dios, escuchando este mensaje, adorándote en espíritu y en verdad junto a nosotros allí de sus hogares. Bendiga, Señor, grandemente. Y una vez más queremos sostenernos en tu diestra. Queremos, Señor Dios, decir: hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.